Bendiciones para todos, hermanos, en este día en el cual vamos a estar escudriñando las escrituras del Señor, compartiendo su preciosa palabra para que sea Él hablando a tu vida y a mi vida y nos permita hablarles a otros que tengan necesidad de una palabra, ¿sí? Vamos a pedirle a ese Dios Todopoderoso que derrame abundantemente de su Espíritu en cada uno de nosotros, que derrame de su sabiduría, de su inteligencia a través de su Santo Espíritu, a ese que dejó de consolador para tu vida y para mi vida, ese espíritu de consejo, de poder, de amor y de dominio propio, hermanos. También vamos a pedirle que pase carbones encendidos por mi boca, que limpie mis labios, que me guarde a mí de hablarles en mi emoción y en mi carne, que sea Él usando mi boca, que yo le sea a Él por boca para que esa palabra llegue a sus vidas y produzca frutos, hermanos, ¿sí? Para que sea edificándonos grandemente. Y hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, escudriñando las escrituras en la primera carta de Juan, en su capítulo 5, versículo del 18 al 21. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, hermano. Una palabra tremenda que el Señor ha querido traer a tu vida y a mi vida hoy. Y pues vamos a leer esta palabra bajo la bendición del Padre Jehová, creador de los cielos y de la tierra, bajo la bendición de su Hijo amado Redentor Yeshua Hamashiach, y bajo la bendición de ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, el Ruá, el Paracleto. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Enseña la palabra en Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 18 al 21. Amén. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Es una palabra tremenda que el Señor ha traído a tu vida y a mi vida hoy, donde el Señor está diciendo que todo aquel que es nacido de nuevo, todo aquel que ha sido salvo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no practica el pecado, hermanos. Y a eso, con esta palabra el Señor nos está exhortando hoy a tu vida y a mi vida, a que como esos verdaderos siervos de Cristo, como esos representantes de ese Cristo vivo en la tierra, seamos verdaderos testimonios de Cristo, que mostremos que hemos nacido de nuevo, que hemos sepultado a ese viejo hombre, que ese viejo hombre quedó allá cuando fue enterrado en ese bautismo, ¿sí? En ese bautismo, y que resucitamos como nuevas criaturas en Cristo. Entonces, el Señor viene a exhortar tu vida y a mi vida y a regalarnos sabiduría de lo alto, hermanos, para que nos nutramos con su palabra, porque acuérdense que la palabra es tajante cuando dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, y el Señor cada día nos llena con su palabra, nos edifica, nos nutre para que conozcamos la verdad, que es ese Cristo vivo, y esa verdad nos haga libre por amor, por gracia, por amor de su nombre. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a desarrollar la palabra del Señor. Este capítulo 5, en su versículo 18 del libro de Juan, de Primera de Juan, enseña tu vida y a mi vida. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, está diciendo Juan a tu vida y a mi vida. Es algo tremendo. Y Juan, en esta misma carta, ¿sí? En su capítulo 3,
¿sí? Del versículo 4 al 9, dice a tu vida y a mi vida. Primera de Juan, capítulo 4, capítulo 3, perdón, versículo del 4 al 9, dice la palabra. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. Y sabéis que el que apareció y sabéis que él, que nuestro Señor Jesucristo, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él, que permanece en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él, el Cristo vivo, es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto es una palabra tremenda, hermanos, donde Juan está ratificando lo que está diciendo en su capítulo 5, versículo 18. Y dice Juan en este capítulo 3, versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Acuérdense, hermanos, cuando estábamos tratando la resurrección, ¿sí? Cuando decía Pablo a tu vida y a mi vida que cuando esto corruptible se vista de incorrupción, entonces será sorbida la muerte. Y decía Pablo a tu vida y a mi vida, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sí, esto es el libro de Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios 15. Estábamos tratando esta palabra en Primera de Corintios capítulo 15. Decía algo tremendo. En Primera de Corintios 15, hermanos, versículo 55, dice la palabra. No, vamos a leerlo desde el 24. Decía Pablo a tu vida y a mi vida. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Habíamos tratado este tema en un video anterior, hermanos, y decía Pablo a tu vida, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y lo tremendo era que decía en el versículo 56 de este capítulo 15 de Primera de Corintios, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él decía, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sí, porque el poder de la muerte es el pecado, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Y está diciendo a tu vida y a mi vida Juan en su capítulo 3, versículo 4, que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Habíamos dicho, hermanos, que la muerte es como una abeja, y la cual posee un aguijón con el cual lastima tu vida y mi vida, ¿cierto? Y Pablo está diciendo que el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces esta abeja, que es la muerte, tendrá como aguijón el pecado, y ese pecado es el que nos lastima. A través del pecado nosotros somos conducidos a la muerte, porque la palabra enseña que la dádiva del pecado es muerte, Entonces cuando
cuando la muerte es sorbida, ¿sí? En victoria, es sorbida la muerte en victoria. Esto quiere decir que quitando el pecado del mundo, ¿sí? Quitando el pecado, la muerte pierde poder. ¿Por qué? Porque la muerte se alimenta del pecado, o para decirlo en otras palabras, sin pecado no hay muerte, porque la muerte es la consecuencia del pecado. Y si nosotros como verdaderos hijos de Cristo no practicamos el pecado, la muerte quedará sin poder. Y sigue diciendo la palabra que el poder del pecado es la ley. Es la ley, hermanos. Entonces, les decía que donde no existe ley, no hay transgresión. No hay una transgresión. Ponía un ejemplo, pero vamos, en ese momento vamos a poner otro ejemplo hoy. Si nosotros como siervos tenemos la costumbre de ir a comprar al supermercado cada día nuestros alimentos y establecemos un horario para ir a hacer esa actividad, ¿sí? Y cada día vamos a las 8 de la noche a hacer esa compra a ese lugar y se nos vuelve un hábito de ir todos los días a las 8, pues nosotros no estamos cometiendo ningún pecado ni estamos, sí, lastimando a nadie con nuestra acción de ir todos los días a las 8 de la noche puntualmente, sí, cada día a hacer esa actividad, a comprar nuestros alimentos, ¿cierto? Pero resulta que a raíz de toda esta situación que se está presentando en el mundo, como este estado de emergencia, llega el gobierno e instaura que existe un toque de queda desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Entonces eso que usted antes hacía o era un hábito y que no lastimaba a nadie, ahora si usted sigue haciendo esa misma rutina, entonces eso que antes no lastimaba ahora se convierte en una transgresión, porque usted está desobedeciendo la ley que han instaurado, que es que no se podrá salir, habrá un toque de queda durante ese lapso de tiempo. Entonces, como usted por hábito va todos los días a las 8 y ese horario que usted escogió infringe la ley que se ha establecido, entonces eso que usted antes hacía y que no era pecado, ahora se vuelve transgresión de la ley. Por eso decía que el Señor, ¿sí?, abolió la ley y que donde no hay ley no hay transgresión y por ende no hay pecado. Y como está diciendo la palabra, que el pecado es el aguijón de la muerte, suprimido el pecado, la muerte queda sin poder. Entonces es sorbida en victoria. ¿Por quién? Por la victoria de ese Cristo vivo. Porque este es otro tema que ya lo habíamos tratado, pero Cristo sí murió por ti, por mí, clavó todas nuestras inmundicias y todas nuestras maldades en esa cruz y nos regaló una salvación gratuita, genuina, por amor de su nombre. Entonces, a esto se refería que todo aquel que, no me quiero extender en esto, ya lo tratamos, dice que todo aquel, dice Juan, que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, claro, porque para que haya un pecado, sí, debe haber una condenación a través de la ley. Pero acuérdense que la ley son para los del mundo, para los que no tienen a Cristo como su Señor Salvador, para aquellos que no lo han reconocido, sí, aquellos para los cuales viven bajo la ley, bajo la maldición de la ley, porque enseña la palabra que todo el que no cumpliera la ley será maldito. Y eso lo habíamos visto, eso era el libro de Levítico 20 por allá. No, eso era Deuteronomio 27, versículo 26, hablaba de la maldición para todo el que no cumpliese a cabalidad esta ley establecida por el Señor en la ley mosaica. Entonces, hermanos, nosotros hoy estamos viviendo, sí, por la gracia, somos vivos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio un perdón inmerecido, sepultó todas nuestras inmundicias en esa cruz, y hoy como verdaderos siervos de Cristo necesitamos estar sujetados solamente a Él, ¿sí?
que nuestra mente esté ligada a la mente de Cristo, que es la mente poderosa y a través de la cual nos direccionará a toda verdad y nos conducirá de una manera prudente en todo lo que hagamos. Entonces, teniendo claro esto, hermanos, el Señor está diciendo a tu vida y a mi vida: hey, todos los que me aman, todos los que se han convertido a mí, todos los que realmente dicen ser mis hijos, no practiquen el pecado. Amén. Sigue diciendo la palabra en este mismo capítulo 3 de Primera de Juan, en el versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras de Satanás. Y ¿por qué les hablo de esto? Porque muchos creen que no están gobernados o no están sumidos o no pertenecen a ese gobierno satánico, porque el diablo nos tiene ciegos, los tiene presos, ¿cierto? Y es algo tremendo, porque el Señor únicamente nos hace libres a través de Él. Y si nosotros no hemos vivido esa libertad, si nosotros no hemos sufrido esa liberación, todavía entonces estaremos cautivos, ¿sí?, bajo el poder, o cautivos por Satanás, bajo su poder. Y acuérdense que este mismo Juan decía a tu vida y a mi vida, en el capítulo, ese es 8, 30 y pico, decía que: y conocéis la verdad, y la verdad os hará libres. Tremendo este varón. Dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31, enseña la palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, ¿sí? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí? Esto es algo tremendo, este versículo 31 y 32 del capítulo 8 de Juan. Dice el Señor Jesús a los que habían creído en Él, como tú y yo, que decimos que creemos en ese Cristo. Una cosa es creer, otra cosa es vivir la convicción, ¿sí? Son dos cosas totalmente diferentes. Muchos pueden creer, pero el vivir esa convicción, ¿sí?, de las promesas de nuestro Señor Jesucristo, eso es otra cosa muy diferente. Entonces, esto es tremendo lo que dice el Señor a tu vida y a mi vida hoy. Si vosotros, si tú y yo, permanecéis en mi palabra, permanecéis, seréis verdaderamente mis discípulos, seréis verdaderamente mis hijos, porque lo tremendo de este mismo libro de Juan, ¿sí?, en este capítulo 8, el Señor dice algo tremendo más adelante, como lo es en el versículo 44, que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, sí, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esta palabra que está diciendo Juan a tu vida y a mi vida, bueno, nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan, es una palabra tremenda, porque el Señor dice: el que permanecéis, si permanecéis en mi palabra, dice el Señor en el versículo 31, si permanecéis en mi palabra, si nosotros permanecemos en las palabras del Señor, en todas esas palabras que ha entregado, en todos esos mandamientos, entonces vendremos a ser verdaderos siervos de Cristo, verdaderos discípulos, verdaderos hijos. Pero si no permanecemos en estas palabras como lo está determinando Él, para esto lo dice a tu vida y a mi vida en el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué? Porque entonces no estamos, ¿sí?, no nos estamos desviando de la palabra del Señor y comenzamos a darle rienda suelta, o nos desviamos a través de
deleites de la carne, de la concupiscencia de los ojos y de la vanagloria de la vida. Y esto es tremendo, hermanos, porque dice la palabra, los que creen, los que habían creído, como tú y yo hemos creído. Y por allá está en Lucas, como habla de la parábola del sembrador. Ese es Lucas 8. Y comienza el Señor Jesús a dar la revelación de esta parábola, el significado, la interpretación de esta palabra. Y dice, tremendo, cuando dice que cómo ha sido o cómo es el comportamiento de cada uno de ellos, ¿sí? De los que caen a la orilla del camino, cuáles son los que caen sobre la piedra, ¿sí? Sobre pedregales, y cuáles son aquellos que caen entre espinos, y cuáles son los que verdaderamente en los que verdaderamente la palabra ha caído en buena tierra, y son estos los que han atesorado la palabra, los que perseveran cada día en ella y dan fruto al 30, al 60 o al 100 por uno, pero dan frutos. Y esos que cayeron en espinos son esos que después llegan los afanes, ¿sí? Las riquezas y los deleites de esta vida, y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Entonces eso es por allá en el libro de Lucas capítulo 8, ese es como el versículo 12, como 12, 13 y 14, algo así, si no estoy mal. Los invito a que lean esa revelación, esa interpretación que da nuestro Señor Jesucristo de la parábola del sembrador. Y tenemos que tener claro que nosotros como siervos de Cristo no podemos hacer que su palabra, ¿sí? Que sus mandamientos, como dice aquí, si permanecéis en mi palabra. Entonces, si nosotros permanecemos en la palabra del Señor, seremos verdaderos hijos y siervos de ese Cristo vivo. Pero si hacemos que su palabra se haga infructuosa, seremos semejantes a aquellos a los cuales su palabra cayó entre espinos. Es decir, que llegaron los afanes, ¿sí? Los deseos de riqueza, ¿sí? Los deseos de riqueza, los deleites de esta vida, y hacen infructuosa la palabra, porque entonces nos desviamos de la verdadera palabra del Señor y comenzamos a ir acorde a las tentaciones, a los deseos de nuestra carne, y a darle rienda suelta a todas nuestras concupiscencias de las cuales hemos sido lavados. Dios guarde tu vida, Dios guarde mi vida, hermanos. Esto es algo tremendo. Y el Señor Jesús, en este versículo 18 de Primera de Juan capítulo 5, que es la palabra que estamos tratando, sigue diciendo algo lindo, y es que dice la palabra que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pero lo tremendo de esta palabra es la bendición que trae esta práctica, el no practicar el pecado, porque dice la palabra, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. No solamente Jesús, le guarda su Santo Espíritu, le guarda ese Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Y dice, el maligno no le toca, el maligno no le toca. Entonces es algo tremendo, que el Señor está dando una tremenda bendición para los que guardan su palabra, para los que permanecen en su palabra, para los que le son fieles, porque dice que son protegidos, ¿sí? Por Él, y que el maligno no puede tocarle. Hermanos, en el video pasado estábamos hablando de cómo Satanás siempre quiere tocarnos, siempre quiere destruirnos, y Juan en su capítulo 10, Juan decía que el diablo había venido ¿para quién? Había venido para hurtar, para matar y para destruir. Y estábamos viendo cómo les ponía el ejemplo de Job, ¿sí? De cómo este varón, el diablo quería destruir todo lo que el Señor las bendiciones que Dios le había entregado a Job. Decía, veíamos el capítulo 1 del libro de Job, entre el versículo 7 y 12, y decía, el Señor le decía, pero ¿cómo lo voy a tocar si tienes un cerco sobre él, sobre todo lo que posee, sobre todo lo que él tiene? ¿Cómo lo voy a tocar? Y entonces insistió tanto en que el Señor determina que el diablo lo toque para mostrar la fidelidad de
de Job, ¿sí? Entonces también veíamos cómo el Señor Jesús le decía a Pedro: hey Pedro, Satanás los ha pedido para zarandearlos, y yo he orado por ti para que esa fe no te mengue, ¿sí? Y salgas victorioso. Y es cuando eh, solo habla, cuando Pedro le dice al Señor: hey Señor, sabes que yo contigo estoy dispuesto no solamente a ir a la cárcel, sino también a morir por ti. Y el Señor Jesús viene y le dice: bueno Pedro, antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Y miren cómo Satanás siempre va a querer tocar nuestras vidas, siempre va a querer separarnos del Señor, siempre nos va a incitar al pecado, siempre va a querer seducirnos, y es cuando nosotros debemos estar fortalecidos en el Señor, sí, porque si le permitimos, le dejamos una puerta abierta, una ventana abierta, le estaremos dando la oportunidad de que nos destruya. Entonces tenemos que estar muy apercibidos y muy seguros y constantes en el Señor, para que sea el Señor fortaleciéndonos. Decía la palabra que nada nos toca. Y el libro de Juan, estaba buscando Juan 10, dice algo tremendo, que es que nuestro Señor Jesús es la puerta de las ovejas, ¿sí? El Señor Jesús es la puerta de las ovejas. Y entonces, como nosotros, si en verdad tú y yo estamos siendo ovejas de su prado, si nosotros pertenecemos al redil de Cristo, vamos, es que no me he encontrado la palabra, a ver, libro de Juan, capítulo 10, es como el versículo 9, amén, dice la palabra. El versículo 9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Porque dice el Señor, una declaración tremenda a tu vida y a mi vida. Nuestro Señor Jesús dice: el ladrón, es decir, Satanás, no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice el Señor Jesús. Y yo, Jesús de Nazaret, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él es la puerta de las ovejas, y por ahí, la puerta estrecha, por donde entraremos los escogidos, los valientes, porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Entonces dice algo tremendo, que el ladrón, Satanás, fue a hurtar, a matar y a destruir. Y veíamos en esos ejemplos que poníamos con Job y con Pedro, cómo este varón, sí, cómo Satanás quería destruir la vida de estos varones, y salieron, bueno, aprobados dentro de lo que cabe, y el Señor tuvo misericordia, porque el Señor siempre nos guarda. Eso es cuando Satanás quiere atacarnos directamente, ¿cierto? A través de sus séquitos, o presencialmente, pero también a través del hombre, porque muchos son usados por Satanás, ¿cierto? Todo el que se encuentra en el mundo, que no esté, ¿sí?, bajo la cobertura del Señor, ni es presa fácil para ser un instrumento, ¿sí?, de Satanás, y a través del cual él pueda dañar tu vida y dañar mi vida. Hay muchos ejemplos en la Biblia de cómo el Señor quiere hurtar todo lo que poseemos, cómo Satanás quiere hurtar lo que el Señor te ha entregado a ti y a mí. Hermanos, Dios nos ha dado armas poderosas, ¿cierto?, para nuestra milicia. Dios enseña a tu vida y a mi vida: hijo, yo quiero que prosperes así como prospera tu alma, ¿cierto? Entonces Dios nos ha entregado bendiciones celestiales, nos ha entregado bendiciones espirituales. Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado un ministerio. Si ya tenemos claro cuál es nuestro ministerio, tendremos que desarrollarlos, porque debemos cumplir el propósito para el cual Dios nos trajo a ti y a mí a esta tierra, ¿cierto?, a este mundo. Y tendremos que dar cuentas por cada una de las cosas, de los dones, los talentos que Dios haya puesto en ti y en mí, así como la parábola, ¿no? Ya eso es algo muy individual, algo muy personal, el deseo de desarrollarse, pero los invito a perseverar en eso. Hermanos, un ejemplo de cómo Satanás quiere hurtar nuestra vida, me gusta el ejemplo
Les decía esto porque Dios te entrega las cosas, sí, gratis, por gracia, pero Satanás siempre va a querer robarte las bendiciones del Señor, va a querer truncar tus caminos, va a querer dañarte, decir que no puedes, decir que Dios no te ha entregado nada, que te ha dejado solo. Y es donde nosotros necesitamos desarrollar esa fe, esa confianza en el Señor, ¿sí? Dios nunca nos va a dejar desamparados y Dios siempre pelea por ti y por mí. Sí, un ejemplo tremendo es el ejemplo de Abimelech, cuando Abraham, ese es el libro de Génesis, como Abraham llega, sí, se va de forastero y llega, creo que a Gerar, en el cual el rey de Gerar era Abimelech. Vamos a leer la palabra para no hablarles en mi carne, le damos desarrollo. Ese es el libro de Génesis, capítulo 20, y enseña la palabra. Génesis, vamos como del 1 al versículo 8. Dice la palabra: de allí partió Abraham de la tierra de Neguev y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. ¿Sí? Y dijo Abraham a Sara su mujer, de Sara su mujer, es mi hermana, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, Dios vino a Abimelech en sueños y le dijo, he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella, y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también, ojo que Dios es un Dios justo, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras a los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Esto es una palabra tremenda, hermanos. Los invito a leer esta palabra del Señor en el libro de Génesis 20, donde llega Abraham a Gerar, y Abraham miente a Abimelech temiendo de que Sara, de que él fuese muerto o lo matasen por causa de Sara, porque era una mujer hermosa, ¿sí? Entonces podrían matarlo para arrebatarle a su mujer, a su esposa. Y él dice, no, es mi hermana. Y Abraham no estaba mintiendo. Dios guarde tu vida y mi vida, porque todos sabemos que la mentira es pecado. Este varón también lo sabía. Y Sara era hermana de él, sí, era hija de su padre, pero no de su misma madre. Entonces eran hermanastros. Pero a raíz de esto llega Abraham y le dice que Sara era su hermana. Legalmente no era una mentira, pero omitió que fuese su esposa. Entonces este varón Abimelech, ¿sí?, ante la hermosura de Sara, pide que la traigan y la toma para sí, pero el Señor no permite que éste se llegue a ella, ¿sí?, que no le falte a Abraham. Y el Señor se le aparece en sueños y le dice, es lo tremendo, en el versículo 7, ahora pues devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta, y él orará por ti. Pero viene lo tremendo del Señor. Aquí viene, y el Señor dice, y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Esto es lo tremendo del Señor. Yo te digo, hey, devuélvela. Si bien es cierto que te he guardado de pecar contra mí, porque sé que no estás obrando, ¿sí?, de mal corazón, dice el Señor, pero devuélvela.
porque si no la devuelves, de cierto digo que morirás tú y todos los tuyos, y ese es el poder de Jehová. Entonces, cuando te llega a ti una advertencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores diciéndote que si no haces su voluntad serás destruido tú y todo lo que posees y todos los tuyos, este varón la va devolviendo, ni corto ni perezoso, ¿cierto? Pero no lo hace motivado, lo hace por el temor que Jehová infundió en él. Y bueno, esa historia es larga y muestra cómo la devuelve y bueno, cómo él ayuda a Abraham, pero todo eso lo hace el poder. Cuando Dios guarda tu vida y mi vida, Dios es quien protege tu vida y protege mi vida, como lo está diciendo el versículo 18 del capítulo 5 de Primera de Juan, ¿sí? Y está diciendo que no lo toca. Veíamos cómo nuestro Señor Jesús decía que Satanás había venido a hurtar, a matar y a destruir. Entonces estoy mostrándoles cómo el poder de Dios siempre guarda a sus siervos fieles, a los que guardan su palabra, a los que verdaderamente son sus discípulos. Porque si permaneces en mis palabras, ¿sí? Si permanecieres en mi palabra, dice nuestro Señor Jesucristo, entonces serías verdaderamente mis discípulos, mis siervos. Y nosotros somos de los que permanecemos. Nosotros somos de los que avanzamos, ¿cierto? Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición del alma. Amén. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Otro ejemplo que podemos traer hoy a esta bendición de palabra es cuando cuando Jacob, que era una bendición, tenía una disputa ahí con su tío Labán. Estos eran un par de tramposos y el Señor estaba tratando a Jacob a través de toda esta situación, de todas estas circunstancias que le estaba permitiendo vivir con su tío Labán. Muestra cómo Labán era un tramposo y abusaba a Jacob y cómo ya le había cambiado el sueldo 10 veces, cómo trataba de abusar, ¿sí? de Jacob, de abusar de su buena fe. Y la palabra en este mismo libro de Génesis, por allá en el capítulo 31, nos habla cómo el Señor guardó a Jacob, ¿sí? de Labán, que venía con ese ímpetu de destruirlo, de matarlo, porque lo había abandonado sin que Jacob le avisara. Y bueno, vamos a leer un poquito la palabra para no hablarles tanto en mi carne. Es el libro de Génesis, capítulo 31, este es como el versículo 17. Acá Jacob huye de Labán y bueno, los invito a leer esta historia. Saben que por tiempo, por cuestiones de tiempo no puedo desarrollarles todas las lecturas, todas las historias, pero los invito. En el libro de 31, capítulo 31 de Génesis, está la historia donde Jacob huye de Labán, una palabra tremenda que deja una gran enseñanza a tu vida, a mi vida, para que nos nutramos cada día con la palabra del Señor. Pero esta palabra en el libro 17, en el versículo 17 dice algo tremendo. Dice: el Señor ya le había dicho a Jacob que recogiera todas sus cosas y que partiera, sí, hacia donde sus parientes. Y dice, el versículo 17 comienza diciendo: entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre sus camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Esto había sido por mandato de Jehová. Esto no había querido él en su emoción. El Señor le había dicho que se devolviera a su parentela. Amén. Dice, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galad. Aquí viene lo tremendo, hermanos. Este versículo 24 del capítulo de 31 de Génesis dice algo tremendo. Dice: y vino Dios a Labán
arameo en sueños, vino a Labán en sueños Jehová, como había venido en sueños a Abimelech. Y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Es decir, no me lo vayas a maltratar y todo lo que encierra esta palabra descomedidamente. Amén. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó como sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamboril y arpa? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas, ahora locamente has hecho. Y viene lo tremendo en el versículo 29. Poder, dice Labán, poder hay en mi mano para hacerlos mal. Poderoso soy yo para destruirte, dice Labán. Mas el Dios de tu padre, Jehová de los ejércitos, me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Este varón Labán había salido con sus parientes a buscar a este varón Jacob, no para hablarle descomedidamente como él después se le muestra, que por qué no me permitiste despedirte con besos, ni despedirme de mis nietos, ni despedirte con arpa y tamboril y toda la cosa, ¿cierto? Hacerte una despedida digna de un pariente, sino que venía, sí, a destruir y a matar, porque estaba ofendido, porque este varón lo había burlado y había huido de él sin decirle nada. Es decir, se había quedado sin esa persona que, a través del cual Dios lo prosperaba, y se iba a quedar sin instrumento de bendición. Entonces, la palabra en el versículo 24 y en el versículo 29 muestra el actuar de Jehová, ¿sí?, a favor de Jacob, como lo va a hacer a tu vida, como lo va a hacer con tu vida y como lo va a hacer con mi vida, porque Él es nuestro guardador, ¿cierto? Si nosotros lo creemos. Y como se le aparece en sueño a estos varones y le dice: cuidado, me tocan, ¿sí?, a mis hijos, porque el que toca a mis hijos toca la niña de mis ojos. Y si usted lo cree, el poder de Jehová es quien lo guarda de todo hombre, de toda obra de maldad, ¿cierto? Porque por allá en Isaías, que es Jeremías 54, perdón. Isaías 54, enseña la palabra en el versículo 17, dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levantare contra ti en juicio. Esa es la herencia de los siervos de Jehová. Aún había dicho antes en el versículo 15 que todo el que contra ti conspirare lo hará sin mí, dice Jehová. Todo el que contra ti conspire lo hará sin mí, y todo el que contra ti conspirare delante de tus pies caerá. Son las promesas que Dios tiene para sus hijos. Es la promesa que tiene para sus siervos, para los que permanecen en su palabra, para los que permanecen en Él, para los que permanecen en ese Cristo vivo de poder, los que permanecen en su Hijo. Entonces, el diablo ni nada podrá tocarlos sin su perfecta voluntad, claro está. Pero nada nos podrá tocar, como dice Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 18, que dice: a tu vida y a mi vida, aquel que fue engendrado por Dios, el Cristo vivo de la gloria, los guarda, y el maligno ni nada podrá tocarnos. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo el versículo 19 de este capítulo 5: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hermanos, eso lo sabemos si somos conscientes y somos unos siervos fieles, unos hijos fieles. Sabemos que fuimos sacados, ¿sí?, de ese lago cenagoso, que fuimos rescatados del mundo por amor, por misericordia, por piedad,
¿sí? Porque estábamos muertos en delitos y en concupiscencia. Es algo tremendo lo que dice el libro de Efesios 2. Pablo le dice a los efesios que nosotros debemos transformar nuestras vidas, ¿sí? Nosotros vamos al libro de Efesios, capítulo 2, vamos del 1 como al 10, dice algo tremendo. Es cuando la palabra dice que fuimos salvos por gracia, pero algo que habla el Señor de cómo nos comportamos, o Dios nos guarde cómo nos comportábamos cuando éramos hijos de la desobediencia, ¿sí? Todo lo que hacíamos que era contrario a la voluntad del Señor, y podemos hacer un comparativo de cómo era nuestra vida y lo que Dios ha hecho hoy, o cómo Dios ha transformado tu vida y mi vida. Y si hacemos un análisis, si nos examinamos, podemos darnos cuenta de todo lo que el Señor nos ha limpiado para gloria de su nombre. Y si no se está viendo una transformación o no se ha visto un cambio poderoso en tu vida y en mi vida, entonces examinémonos. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Leemos la palabra bajo la bendición de ese Dios todopoderoso al cual alabamos. El libro de Efesios capítulo 2 dice: y Él dio vida, versículo 1, lo leemos como hasta el 10. A ver. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Sí? Por esto les traje esta palabra, porque Efesios capítulo 2, versículo 2 es la base o la revelación de que los que están en el mundo están bajo la autoridad del maligno, ¿cierto? Dice la palabra: en los cuales, en todos estos delitos y concupiscencias, en los cuales estuvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Este espíritu que opera en los hijos de la desobediencia. ¿Sí? Nosotros, gracias a Dios, somos templos del Espíritu Santo, y el Espíritu que mora en ti y en mí, que opera poderosamente, es el Espíritu Santo. La gloria sea para Él. Pero los que están en el mundo, ¿sí?, en los hijos de la desobediencia, opera este espíritu. Y dice la palabra: entre los cuales también vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, ¿sí?, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, es decir, lo mismo que ellos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí donde viene lo tremendo: por gracia sois salvos, por amor de su nombre. Por la gracia en que este varón se ofreció en sacrificio, en expiación por tus pecados y por los míos, como ese cordero inmolado en esa cruz. ¿Sí? Porque dice la palabra que no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Se hizo maldito por tus iniquidades y por las mías. Se hizo maldito por ti y por mí. O sea que es tremendo. Dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, hermanos, esto es un don de Dios. Esto es un don de Dios, esto es amor puro. Porque dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice el Señor. Esto es tremendo, ¿sí?
porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Repitamos esto, porque muchos no quieren desarrollar sus ministerios, no quieren arrancar, tienen un temor, pero dice, somos hechuras suyas, ¿sí? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviéramos en ellas. Entonces, comencemos a caminar, comencemos a desarrollarnos, a desarrollar esos propósitos para los cuales el Señor trajo tu vida y en mi vida, sabiendo, como dice Pablo, que todo lo que hagamos en el Señor, sí, tendrá una recompensa, no será en vano. Todo trabajo que hagamos para Cristo, esto no será en vano. La gloria sea para nuestro Señor Jesús. Entonces, les mostraba esta palabra, hermanos, porque acá en este versículo 2 de segunda de Efesios, el segundo capítulo de Efesios, nos muestra bajo el poder de quién, bajo el poder de qué espíritu están los hijos de la desobediencia. Y la palabra nos invita a que el Señor sabe que ha dejado claro a ti y a mí, nuestro Señor Jesucristo, que estuvimos en otros tiempos, ¿sí? En este redil, pues, en este combo, pero el Señor Jesús nos lavó, nos atrajo así, nos lavó con su sangre de poder, nos dio nueva vida. Entonces nosotros no podemos ser imitadores de los hijos de la desobediencia, porque sabemos, como dice la palabra, que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, y los que practican el pecado son los hijos de la desobediencia. Y Dios está exhortando tu vida y mi vida para guardarnos para Él. Entonces decía que la palabra, que sabemos que somos de Dios, y eso lo tenemos claro por todo lo que ha hecho por ti y por mí, y cómo nos ha guardado, cómo nos regaló esa oportunidad, cómo nos dio nueva vida. Y el mundo entero entonces está bajo el maligno. Todos los que no lo han reconocido están bajo. Sigue diciendo la palabra de esta primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que Él es el verdadero. Y estamos, hermanos, en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este versículo es algo tremendo, porque dice que este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, el libro de Juan, este mismo Juan, dice algo tremendo, hermanos. Habíamos dicho que el Señor Jesús decía que Él era la puerta de las ovejas, ¿cierto? Juan en su capítulo 10, el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27, vamos a decir algo tremendo que el Señor dice a tu vida y a mi vida. Mis ovejas, dice el Señor, mis ovejas, si nosotros, ¿por qué les voy a traer esta palabra? Porque si nosotros, tú y yo, estamos declarando que nosotros somos ovejas de su prado, que formamos parte del redil de Cristo, esta palabra se debe ver reflejada en tu vida y en mi vida. O sea, esto debe ser una realidad en ti y en mí. Cuando el Señor Jesús dice, mis ovejas, ¿sí? Si nosotros somos verdaderamente ovejas de Cristo, dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, ¿sí? Le estamos dando desarrollo a esta palabra, ¿sí? La estamos poniendo por obra. Y sigue diciendo en el 28, y yo les doy vida, ¿sí? Yo les doy vida eterna, Jesús de Nazaret, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos,
y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Esto es una palabra de poder que nosotros debemos atesorar, pero también vivirla. Dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, Él es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mi Padre y yo somos uno solo. Mi Padre y yo uno somos, dice la palabra en el versículo 30 del capítulo 10 de Juan. Si tú y yo estamos diciendo que somos siervos del Dios vivo, si somos ovejas de su prado, si formamos parte de ese redil, entonces tenemos vida eterna por su palabra, por ser parte de estas ovejas. Y dice que Él nos conoce, ¿sí? Pero dice el Señor a tu vida y a mi vida: como ovejas, ¿estamos haciendo la voluntad del Padre? ¿Estamos siendo realmente merecedores de esa bendición, del ser sido escogidos, de esa oportunidad que el Señor dio a tu vida y a mi vida? Si estamos reconociéndonos como esas ovejas, ¿sí? Estamos oyendo su voz, estamos poniendo, ¿sí? Estamos en sus mandamientos, en sus palabras, estamos haciendo su perfecta voluntad o no, porque es tremendo lo que dice el Señor. Esto es una declaración tremenda la que hace el Señor a tu vida y a mi vida, de que Él nos conoce a todos, pero por el mismo hecho de conocernos, de saber quiénes somos realmente, por eso el Señor cada día nos exhorta, el Señor cada día nos invita a ser esos siervos aprobados, ¿cierto? Porque acuérdense que Dios no puede ser burlado, Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, hermanos, y esperemos que estemos siendo realmente aprobados por ese Cristo vivo, porque Él nos conoce, Él conoce aún lo más profundo de nuestro corazón, y el que el Señor diga que nos conoce, que si verdaderamente somos sus ovejas, oímos su voz, somos esos siervos obedientes, que estamos dejando de ser esos siervos obstinados, abnegados, que nos rehusamos a hacer su voluntad, que queremos hacer la nuestra, que no somos ya esos que lo adulan de boca, pero sus corazones están muy lejos de Él. Dios guarde tu vida y mi vida. Dios todo lo ve, Dios todo lo conoce, Él nos conoce, y necesitamos serles esos siervos fieles, transparentes, sin mácula ni pápula delante de su presencia, hermano. Sigue diciendo esta palabra algo tremendo, y es como Juan, sí, finaliza este capítulo diciendo a tu vida y a mi vida en el versículo 21: hijitos, guardaos de los ídolos. Y dice amén, y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros, cierto, como siervos de Cristo, y que nos hacemos llamar ovejas suyas, que formamos parte de su redil, necesitamos ser transparentes para Él, y es lo que el Señor hoy quiere traer a tu vida y a mi vida. Necesitamos conocer la verdad, porque dice la palabra en este libro de Juan 10, 27 al 30, dice que Él nos conoce y que nadie podrá separarnos de Él. Y la palabra es tremenda cuando dice que ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo angosto, ni principado, ni potestad, nadie podrá separarnos del amor de Cristo. Amén. Es una realidad tremenda. Este es un tesoro invaluable. Y me llama mucho la atención, pues la voy a traer acá,
a colación esta parábola, la parábola del joven rico. El joven rico quería, sí, ser siervo de Cristo, ¿cierto? Seguir a Jesús, ¿no? O la vida eterna, él quería ser perfecto, como Dios lo está demandando de ti y de mí, ¿cierto? Vamos en ese proceso, estamos desarrollándonos para eso. No es fácil, esto duele, esto cuesta, siempre se los he dicho, pero esto es una obligación, ¿sí? Esto es una obligación. Y este varón, este joven rico, el de la parábola, le decía al Señor Jesús, ¿qué debo hacer? Y el Señor le decía, bueno, cumple los mandamientos, honrarás a padre y madre. Y bueno, el Señor comienza a hablarle, nuestro Señor Jesucristo. Y este varón viene y le dice, bueno, Señor, yo todo esto lo he cumplido desde mi juventud, ¿sí? O sea, que era un varón que cumplía los mandamientos, que estaba en la ley de Dios. Y el Señor, que nos conoce, como está diciendo a tu vida, a mi vida, Jesús en el libro de Juan 10, 27, así como el 28 ya, dice, hey, yo les conozco, ¿sí? Yo las conozco, mis ovejas yo las conozco tal cual son. No hay nada que se pueda escapar a mi presencia, dice Jesús. Y le dice, bueno, ya que eres tan rico, toma todo lo que tienes, ve y véndelo, entrégalo a los pobres y ven y sígueme. Y dice que se entristeció en su corazón. Y es cuando el Señor dice que difícilmente entrarán un rico, ¿cierto?, en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el Señor sabía que era un varón que se conducía de él rectamente, delante de sus ojos rectamente, porque cumplía sus mandamientos, pero tenía algo que le faltaba. Y era que idolatraba su dinero, ¿cierto? Idolatraba su dinero. Y un ídolo no es imágenes ni... es todo aquello que ocupe el lugar de Jesús, que ocupe el lugar de ese Cristo vivo. Porque enseña la palabra y te dejó un gran mandamiento, ¿sí? Que fue, amarás al Señor Jehová tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y a tu prójimo. Y si tú estás amando algo más que a Jehová, que a Jesús, estás faltando al mandamiento. Si tú tienes algo colocado en el lugar que le corresponde al Cristo vivo de la gloria, algo está usurpando su lugar. Entonces, nada puede estar en el lugar del Cristo, de Jehová, porque acuérdense que Dios es un Dios celoso. Yo soy Dios de amor, pero también soy fuego consumidor, dice Jehová. Entonces, nada, ningún ídolo, nada de lo que tú idolatres que esté ubicado en el lugar de Jehová, de nuestro Señor Jesucristo, contará con el apoyo y la aprobación de nuestro Jesús. Entonces dice, hey, hijitos amados, guárdense de los ídolos. ¿Sí? Descontamina todo eso que pueda dañar tu vida. ¿Cierto? Nosotros necesitamos saber que como hijos de Dios, ¿sí? Como presumimos que estamos llenos de la presencia de Dios, que como esos templos del Espíritu Santo, nosotros no podemos tener ídolos, idolatrar nada. Nuestro ídolo debe ser Jehová, su Hijo amado y su Santo Espíritu. La gloria sea para Él. ¿Sí? Porque como enseña la palabra, Pablo dice a tu vida y a mi vida, hey, ¿qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y entre ese que se jacta de estar lleno del Espíritu Santo y los ídolos? Pues nada, hermanos. Y eso lo podemos ver en el libro esa es Segunda de Corintios 6, dice algo tremendo Pablo a tu vida y a mi vida. Ese es como el 6:16, enseña la palabra. ¿Y qué acuerdo hay, dice Pablo a tu vida y a mi vida, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, tú y yo, que somos templo del Espíritu Santo, ¿sí? Y los ídolos? Porque dice la palabra, porque vosotros sois el templo de Dios, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos
serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os escribiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad. La santidad. ¿Sí? Mis ovejas oyen mi voz. Escuchan mis mandamientos. El que permanece en mis mandamientos es verdaderamente mi discípulo. Es verdaderamente mi siervo. El que obra conforme a mi perfecta voluntad es mi hijo, mi siervo, mi escogido. Entonces es tremendo cuando Pablo dice tu vida, mi vida, hey, se jactan, presumen, ¿sí? Se vanaglorian de estar llenos del Espíritu de Jehová, y eso entonces los convierte en templo del Espíritu Santo, pero entonces también tienen comunión con los ídolos. Todavía hay idolatría dentro de sus corazones. Y el Señor dice, no. Te necesito transparente. Y Dios te está invitando a tu vida y a mi vida es a deshacernos de todas esas obras de maldad, a abandonar a ese viejo hombre, a hacer morir lo terrenal dentro de nosotros, ¿sí? Hacer morir todas esas obras de la carne, a que lo terrenal haya quedado sepultado allá con ese viejo hombre. Por eso Pablo seguía diciendo, ese es Colosenses, libro de Colosenses, haced morir lo terrenal de nosotros. Colosenses, la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. El libro de Colosenses, capítulo 3, hermanos, versículo 5, decía la palabra tu vida, mi vida, decía Pablo, haced morir pues lo terrenal en vosotros, hacedlo morir, que son ¿qué, hermanos? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia, que es idolatría. Hijo, yo quiero que prosperes así como prospera tu alma. Pero muchos, como este joven rico, tienen hambre y sed, pero de riquezas, de posesiones y de todas esas cosas que entran a formar parte de la avaricia, ¿sí? Que es una especie de idolatría, enseña la palabra tu vida, mi vida. Y dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. Sobre los hijos de la desobediencia. Y nosotros no podemos ser imitadores de ellos, porque nosotros ya hemos sido lavados con su sangre de poder. Y decimos y nos jactamos que formamos parte del redil de Cristo. Amén. Entonces dice la palabra, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Si ya se despojaron del viejo hombre con todas sus abominaciones, estas cosas no pueden tener más incidencia en tu vida y en mi vida. Estas cosas deberían haber sido extirpadas con ese viejo hombre. O sea que no tienen por qué volver a manifestarse en tu vida y en mi vida si somos nuevas criaturas en Cristo. Y revestidos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento perfecto, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad,
de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero viene lo tremendo: y sobre todas las cosas, vestidos de amor. Y sobre todas las cosas, sobre todo esto, vestidos de amor, porque este es el vínculo perfecto. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Es una palabra tremenda, hermanos, que el Señor quiso traer a tu vida y a mi vida. Quiso traer a tu vida y a mi vida. Y esta última cita bíblica, que es Colosenses 5, tremendo: despojaos, ¿sí? Hacer morir todo esto terrenal de nosotros, todo esto terrenal, todo esto mundano que todavía practican los hijos de la desobediencia, de los cuales fuimos, pero fuimos lavados por su sangre, ¿sí? Ahora la puerta de las ovejas, que es Jesús de Nazaret, dice a sus ovejas: si en verdad tú y yo somos ovejas de Cristo, hey, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y yo las guardo, y nada ni nadie podrá separarlas de mí, ¿sí? El que conoce a Cristo y ha nacido de Él no comete pecado. Las ovejas del Cristo vivo no pecan, porque el que ha sido engendrado por el Padre, Cristo de la gloria, las cuida, y Satanás ni nada podrá tocarnos. Es una bendición esta palabra, esta tremenda promesa que Dios ha traído a tu vida y a mi vida. Hay que vivirla, ¿sí? Hay que vivir esta convicción, hermanos, pero por sobre todas las cosas, renunciar a todo eso que hace que el Dios del cielo se entristezca. Necesitamos que nuestro obrar en Cristo sea cada día mejor, para que ese Dios todopoderoso te presuma a ti y me presuma a mí como esos siervos escogidos, como esos siervos valiosos, como a Job, que se lo presuma, que nos presuma a Satanás y nos diga: hey, ¿no has visto ahí a mis hijos amados en los cuales encuentro contentamiento? Y verán cómo el diablo se revuelca con esas palabras que el Señor exprese de ti y de mí. Y querrá tocarnos, hermanos, y querrá dañarnos, pero ahí está la promesa de bendición, que es que Dios nos guarda y Satanás no puede tocarnos. Nada nos podrá tocar, porque vivimos bajo su cobertura, y esto es algo tremendo. Si esta palabra no toca las fibras más sensibles de su cuerpo, hermano, entonces revísese, porque esta es una palabra tremenda, algo hermoso que Dios quiso traer a tu vida y a mi vida. Claro, está lleno de exhortaciones como todo, ¿cierto? Pero una bendición tremenda, que esperemos que la disfrutemos, que disfrutemos el poder, el hecho de ser sido salvos por gracia, lavados con su sangre, redimidos, justificados, perdonados, pero que nos está regalando una vida eterna. Conservémosla, ¿sí? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿sí? Y todos mis verdaderas ovejas permanecen en mí, en mi palabra, en mis mandamientos. Está en cada quien, esto es algo muy personal. Dios quiso traer esta palabra a tu vida y a mi vida para que la atesoremos en nuestros corazones, pero también para que la pongamos por obra, para que la disfrutemos, ¿sí? Para que vivamos esa palabra al máximo, esa verdadera convicción, y cada día estemos más llenos de su presencia y de su santa sabiduría. Amén. Hermano, los amo mucho en el amor de Cristo. Esta palabra tremenda, me gozo por ella, por lo que Dios habló a tu vida y a mi vida. Levanto mis manos al cielo. Señor, Padre hermoso, Rey de gloria, Señor, siervo inútil soy, lo que me has mandado a hacer, eso he hecho, lo que me has mandado a decir, eso he dicho. Señor, el que tenga oídos, oiga, y el que no, pues deje de oír, hermanos. Los amo mucho en el amor de Cristo. Bendiciones para todos, no se preocupen. Nada podrá tocarnos, como dice la palabra, que Él derrotará a todos nuestros enemigos que se levantasen contra nosotros, que por un camino saldrán contra ti, contra mí, pero por
7 caminos tendrán que huir delante de nuestra presencia, porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores el que guarda tu vida y mi vida. Amén. La gloria sea para Él. Bendiciones para todos, hermanos.